La semana pasada les hablé de 3 puntos que tenemos y voy a tocar 2 puntos más en esta tarde sobre el capítulo, amados, 27. Hablé sobre los insultos, amados, que los soldados le hicieron a Jesús mientras estaban preparándolo para la crucifixión. La burla, los azotes, las escupidas, el ponerle una corona de espina, todos los azotes, todos los insultos, de donde lo que Cristo tuvo que soportar por amor a nosotros. Pero también les hablé sobre la crucifixión en sí, lo que encerraba, el martirio que Él pasó, el llevar la cruz del Calvario al monte de la calavera o el Gólgota, que le llamaban, amado, simplemente por soportar, amado, el castigo. Amado, el que no había hecho ninguna maldición por nosotros se hizo maldito para llevar el pecado de cada uno de nosotros. Hablé sobre los insultos por los soldados, hablé de la crucifixión número 2, pero también les hablé número 3 sobre insultados por los mismos judíos. Aún a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los mismos judíos, el gobierno, lo que viene siendo la institución religiosa le dio las espaldas. Pero en el cuadro de la entrega de Jesús, en entregar su vida por nosotros, vemos algo también que llama la atención en este capítulo. Y esto me lleva al punto número 4, rechazado por el Padre. Ahora usted va a decir, ¿cómo que Jesús fue rechazado por el Padre? Bueno, quiero darle, amados, explicación a este punto. Pero para entonces déjeme leerle mejor el versículo 45 al versículo 56 de lo que viene siendo Mateo. Y miren lo que dice el 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Ahorita voy a explicar eso. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabatani. Eso por cierto es en arameo. Si yo con el español me hago bola, imagínense el arameo. Okay. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es. Fíjese la condición de Cristo en esa cruz, cómo se siente en ese momento. Sintió el abandono de su Padre. Y usted puede decir, ¿acaso Dios lo abandonó? Ahorita voy a explicar el motivo de por qué vinieron esas palabras. Ahora, mire lo que dice el versículo 47. Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y quiero que noten aquí lo que dice este versículo. Entregó el Espíritu. Amado, y ahorita voy a hablar de lo que Jesús dijo en tierra. Amado, era el momento de entregar todo para irse a encontrarse con su Padre. Mire el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ahora, yo quiero que noten algo aquí. Este versículo que dice aquí, el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. O sea, no crea que cuando Cristo murió pasó todo esto. Aquí habla después de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó después de 3 días. Así que Cristo cuando resucitó, no resucitó solo. Él, amados, dice que los sepulcros entregaron ciertos muertos, y ahorita vamos a hablar de esto, pero no está hablando que todo esto de la resurrección pasó primero, amados, que antes de que Cristo resucitara, o si no hubieran sido ellos primero que Cristo. No, Cristo tenía que resucitar para ser victorioso sobre la muerte misma. Eso es lo que tenemos que entender. Pero se está dando un cuadro, porque recuerden, cada libro del Evangelio
que si usted lo lee, dice, por ejemplo, el Evangelio según Mateo. Esa fue la experiencia de Mateo. El Evangelio según Lucas. El Evangelio según Marcos. El Evangelio según ¿qué? Juan. Así que ellos están hablando de la experiencia. Y aquí Mateo relata la crucifixión de Cristo, pero en un solo versículo él brinca a 3 días después, a la resurrección de Cristo. Pero hace hincapié o enfatiza que Cristo cuando resucitó, no resucitó solo, sino que también hubo otros que resucitaron, que ya estaban muertos. Dice que cuando se levantaron, que fueron a la ciudad santa. No habla del cielo, amados, así se le habla a Jerusalén. Se le dice a Jerusalén, la ciudad santa. Amados, y dice, y se aparecieron a muchos. Ahora mire el 54. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús. O sea, cuidando a Jesús. En lugar de que decir, Cristo nos cuida, no, Jesús, yo te voy a cuidar a ti. Custodiando a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Ahora quiero que noten, aquí está hablando de la experiencia de 3 días después. Vieron un terremoto. Cuando Cristo resucitó hubo un terremoto. Las piedras se movió, inclusive la misma piedra de la tumba fue movida, la que era sellada. Y ahorita voy a explicar todo esto. Y mire lo que dijo, lo que ellos dijeron, que en verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí mirando de lejos. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Déjenme explicarles un poquito lo que acabo de leerles. Y luego le seguimos al 57. Cuando empieza este versículo o esta parte de la lectura bíblica, el 45, cuando empieza las horas de la tarde, los 3 evangelios mencionan que se efectuó un cambio desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía del viernes, o, amado, muchos historiadores dicen que fue el jueves, otros dicen que fue el viernes, depende de cómo ven los días cada uno. Amado, recuerden que el día se calcula de 24 horas, pero también depende de cuándo empezó Jesús a ser arrestado, en qué día, y calcula, y recuerden otra vez, según el Evangelio de quien lo está escribiendo, ¿ok? Pero está hablando del mediodía. La hora sexta es el mediodía. Cuando hubo tinieblas hasta la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. O sea, por 3 horas la tierra estuvo en plena oscuridad. Esto sucedió, amados, sobre toda la tierra, dice ahí, sobre toda la tierra. Pero quiero explicar dentro del contexto que se escribe esto, cuando habla sobre toda la tierra. Amado, porque la palabra griega para tierra es hi, para tierra, pero quiero decirle, y se refiere a toda Palestina o solamente a Judá. No crea que toda la tierra, o sea, todo este mundo, planeta, se oscureció. No, habla de la tierra en ese entonces que se estaba moviendo toda esta escena, en la tierra conocida. ¿Recuerdan cuando hubo el apagón aquí en San Diego? Yo no estaba en San Diego, pero dice que hubo un apagón tremendo. ¿Cuántos estaban aquí? Que hasta las estrellas pudieron apreciar por varias horas. Ok. ¿Que hubo un apagón? Bueno, imagínense decir, hubo una oscuridad plena en toda la tierra. Sí, en toda la tierra de San Diego. Sí, podríamos hacerlo así. Pero al decir toda la tierra, amados, mucha gente va a pensar, ay, también en Tijuana, también hubo también en Caléxico, también hubo en Nueva York. No, es toda la tierra conocida para nosotros, en donde estamos. Bueno, quiero que lo vean en ese contexto. ¿Se refiere a lo que viene siendo Palestina o solamente Judea? Probablemente Judea es la mejor interpretación. ¿Fue una tiniebla sobrenatural o fue debido a nubes muy bajas, pesadas y negras? De cualquier caso, fue algo milagroso. Que ese día, en pleno día, y no fue un eclipse, porque un eclipse dura muy poco. Podría decir, es que fue un eclipse, 3 horas de un eclipse. No fue. Fue un momento o un periodo de 3 horas cuando se oscureció la tierra.
Ahora, dice la Biblia que cerca de la hora novena, o sea, las 3, que es el momento de la ofrenda de los sacrificios de la tarde, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, son palabras arameas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Ahora, la pregunta saldría y preguntaría uno, ¿de qué manera fue Jesús desamparado? Déjenme decirles algo. El clamor de Jesús era una expresión de su agonía de alma y de cuerpo. Pero en esa agonía está implicado el misterio de la propiciación. Cristo empezó a clamar porque ahí mismo sintió todo el peso del pecado. Y amados, fue los historiadores y los que han estudiado toda esta parte, amados, cuando siente que Jesús, amado, exclama a su Padre, porque fue una de las últimas 7 palabras desde la cruz que Jesús pronuncia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió que el Padre le dio las espaldas, porque como el Padre eterno no podía soportar lo que la gente y lo que su Hijo estaba pasando por causa de nuestros pecados. Y prefirió darle las espaldas. No que abandonó a Jesús, sino que no quería estar presenciando para que se entendiera la gravedad de lo que Jesús estaba llevando. No solo era el dolor físico de lo que él estaba agonizando, no solo eran las llagas o los azotes o los clavos que traspasaron sus manos y sus pies o la corona de espinas, era el peso del pecado de la humanidad, del que él estaba pagando un precio para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre que nos da el perdón. Y en ese momento sintió en carne propia, como el cordero que fue llevado al matadero, lo que era el castigo de todo ser humano. Algunas de las personas que transitaban por ahí pensaban que Jesús llamaba al profeta Elías. Uno de ellos, dice la Biblia, que empapó una esponja en vinagre y se la ofreció para pagar su intolerable sed. Pero, amados, el resto procuraba impedirlo, amados, y decía que era mejor que se esperaba para ver si Elías venía y lo ayudaba, ya que está clamándole a Elías. Pero, amado, Jesús no les hizo caso. Jesús seguía en esa intensa agonía, amado. Y dice la Biblia que una vez más Jesús clamó en gran voz y entonces entregó el Espíritu. Mejor dicho, amado, se despidió de su Espíritu. Y esto me llama la atención de este versículo 50 y lo voy a decir por qué. Porque, amado, dice la Biblia en Juan 10, 18, que Jesús había declarado que Él tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar. Que Él tenía el poder para poner su vida, entregar su vida y volverla a tomar. Se está cumpliendo aquí, porque en el momento que Él entregó su espíritu al Padre, está ejercitando esa autoridad de entregarle su vida al Dios Todopoderoso. Y Él sabía que iba a resucitar de los muertos, porque Él lo dijo, que al tercer día tomaría de nuevo su vida. Así que aquí estamos hablando, amados, de que Jesús, al entregar su espíritu, despidió su espíritu, está poniendo sus vidas en las manos de su Padre. Cuando Jesús murió, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó en dos. Se trataba del velo interior que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Si usted estudia, amado, sobre el templo de Salomón y los pactos que había, amado, había ciertos lugares dentro del templo, el atrio de afuera, el atrio interno, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no todos podían entrar, solamente se designaba a un sacerdote que se preparaba durante el año para poder entrar al lugar santísimo. Una sola vez en el año entraban. Y a ese sacerdote lo amarraban con un lazo, le ponían algunas campanitas en su túnica, porque él tenía que estar haciendo ruido, porque era el lugar santísimo donde solamente él podía entrar. Y si el sacerdote entraba sin prepararse, sin una entrega totalmente a Dios, y las campanitas dejaban de sonar, ¿qué cree que pasaba? Jálale el lazo. ¿Por qué? Porque murió.
No pudo resistir lo vil a lo donde había santidad. Bueno, cuando Cristo muere, dice la Biblia que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se abrió en dos. Se partió en dos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? El significado espiritual de este acontecimiento, y quiero que si quieren escribir esta cita, escríbala en Hebreos 9 del 1 al 14. En Hebreos 9 del 1 al 14 nos habla del significado espiritual de este acontecimiento. A través del velo roto de la carne de Cristo, porque es lo que estaba pasando. Cristo, su cuerpo, amados, estaba rompiendo, amados, y estaba haciendo acceso al Padre. Estaba abriendo camino a la misma presencia de Dios. Simbólicamente, el velo que fue roto del templo, ya la gente no podía decir, ya no puedo. Tú ya puedes entrar a la misma presencia de Dios. Cuando tú vienes a este lugar, amado, yo quiero decirte que Dios no solamente se mueve aquí. Por eso dice, ¿por qué lo tienen arriba si allá está Dios? No, también allá. ¿Qué les hace pensar que arriba está más Dios que acá? Ya no hay lugar santísimo. Ahora, yo sé que, amado, porque una vez me dijeron, pastor, ¿y qué pasa? Porque yo no me siento digno de estar acá arriba. Pues yo tampoco. Yo tampoco me siento digno. Es la gracia de Dios que nos tiene. Es la gracia de Dios. Pero tampoco me siento digno de estar aquí en la casa de Dios adorándole, porque aquí está su presencia. ¿Sabe lo que es el lugar santísimo donde camina el pueblo de Dios? O sea que ya no necesitamos esperar todo un año para entrar a la presencia de Dios. Amado, mucha gente ni entra cada domingo porque ni viene. No os hagáis. Ahora, usted va a decir, es que Dios donde quiera está. Sí, pero tú no estás donde Dios quiere que estés. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no estamos donde Él quiere que nosotros estemos, en su presencia. Así que no me vengas con el cuento y patrañas. Es que Dios donde quiera estar, aquí va a estar conmigo viendo la televisión mientras el pastor predica ya el domingo. No se hagan los indios para que los paseen en canoa. Usted véngase, porque todo este lugar está lleno de la presencia de Dios. Ahora, claro, conlleva más responsabilidad cuando estamos aquí enfrente y cuando estamos, sí, conlleva. Pero, amado, déjeme decirle, también lleva responsabilidad el estar ahí. Pero todos aquí somos personas que estamos trabajando en la perfección. No somos perfectos, somos perdonados, entienda. Y dele gracias a Dios que el velo fue roto en dos, porque ahora podemos tener acceso a la misma presencia de Dios. La ruptura del velo está relatada en los 3 evangelios. Pero cuando se habla del terremoto aquí y la resurrección de algunos santos, solo se registra en este libro. Si usted lee Mateo y los otros 3 evangelios, usted no va a encontrar solamente en Mateo sobre el terremoto y la resurrección de los santos. Nomás Mateo describe eso. Los otros evangelios no sé dónde andaban porque no escribieron eso. Ahora, no sabemos y no se sabe. Simplemente no se sabe si hubo alguna relación entre el terremoto y la ruptura del templo. Aquí no se especifica. No crea que, es que como hubo un temblor se rompió el velo. O sea, Dios puede romper el velo sin que haya temblores. Quiero que entienda eso. Recuerde que la tierra misma sintió lo que Jesús estaba cargando en ese momento. Las piedras mismas sintieron lo que Jesús estaba cargando en ese momento. ¿Qué es lo que estaba cargando? El pecado de todos nosotros. Oiga, ¿recuerdan cuando Jesús andaba en la tierra y que se encontró uno endemoniado? Y cuando Jesús lo liberó, los demonios hablaron con él. Bueno, permite que nos vayamos con esos manadas de cerdos, ¿recuerdan? Jesús les dio permiso. Dice la Biblia que ni los cerdos aguantaron a los demonios y que se echaron ¿para dónde? Ni lo aguantaron, los cerdos. Ahí donde se inventó el jamón endiablado. Hay que hallarle sentido a todo esto en la Biblia. Amado, fíjese, ni los cerdos aguantaron. Ahora, la tierra se movió, las piedras se rompieron. ¿Por qué? Porque estaban sintiendo el peso del pecado de nosotros, tuyo y mío.
Por eso debe de haber gratitud en mi vida y en la tuya, porque Cristo lo que hizo no fue en vano y no fue algo ligero, porque ese lugar nos pertenecía a nosotros. Te pertenecía a ti, me pertenecía a mí. Inclusive el que tenía que haber estado en esa cruz, éramos cada uno de nosotros. Pero Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Ahora, parecería más bien dos consecuencias separadas sobrenaturales de ese terremoto. Yo no sé cómo poder explicarles aquí porque yo no voy a hacer ninguna especulación de qué fue lo que sucedió. No se dice mucho, simplemente habla del peso que se estaba sintiendo en ese momento, aún en la naturaleza misma. Cuando también nos habla la porción que leímos del centurión, los soldados que estaban guardando, cuidando a Jesús. Un centurión era un oficial a cargo de 100 hombres. Era un oficial a cargo de 100 hombres. Y vio las cosas que habían sucedido y se llenó de pavor. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Verdaderamente este era hijo de Dios. Él se llegó a convencer de la identidad de Jesús por lo que estaba presenciando en ese momento. Ahora, en agudo contraste con las actitudes y acciones chocantes, amado, podríamos decir, de los líderes religiosos que rodeaban la cruz, está la reacción del centurión y está la reacción de las mujeres. Con amorosa devoción, inclusive yo puedo ver que había mujeres que estaban siguiendo a Jesús, a su maestro, a Jesús, desde Galilea. Pero dice la Biblia aquí algo muy interesante cuando habla de las mujeres que seguían a Jesús sirviéndole. En otras palabras, nos da un mensaje a ti y a mí que si vamos a seguir a Jesús, no lo sigas con las manos o sin hacer nada. Sírvelo. Y hay muchos cristianos que dicen que sirven a Jesús, pero no le sirven. Nomás lo siguen, pero no le sirven. Y yo siempre he dicho que Él no vive para servir, no sirve para vivir. No os hagáis. Si en verdad estás agradecido con el Señor por lo que ha hecho en tu vida, entonces tú le vas a seguir, pero sirviéndole. Pero sirviéndole. Amados, yo creo que es importante entender esto. Estas mujeres se quedaron a la vista de la cruz. Se quedaron a la vista aún en el sepulcro para ver dónde habían puesto al maestro que había hecho un impacto en su vida. Una de ellas fue María Magdalena. Y es mencionada aquí por primera vez en este evangelio. Si usted lee todo Mateo, María Magdalena nunca es mencionada hasta ese momento. Ahora, ¿quién era ella? Su nombre nos indica que venía de la provincia de Magdala. Cuando fuimos a Israel nos dieron el tour por la ciudad de Magdala, donde era María Magdalena. ¿Se acuerda, doctor, que pasamos ahí y nos dijeron todo esto? O de la costa occidental del mar de Galilea. Jesús la había, ahí le va. Jesús la había liberado de 7 demonios. Lucas 8:2, ahí dice, habla de esta mujer. En Lucas 8:2 se encuentra con Jesús y Jesús le sana y le saca los 7 demonios. Y ella eternamente vive agradecida con el Salvador de su alma y dice, no solo lo voy a seguir, lo voy a servir. Lo voy a servir. Ahora, 7 demonios. Si Cristo nos ha sanado, aunque sea de un demonio, ¿no cree usted que es más razón para servirle? ¿Ahora 7? ¿O qué espera tener más de 7 para poder servirle? Ya con uno basta, y no me refiero a su esposo, mi hermano. Simplemente existen los demonios. Y Jesús libera a los demonios. Los libera del pueblo. Por eso la gente dice, dice la Biblia, Juan dice, si conoces al Hijo del Hombre vas a ser verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Esta mujer había sido libre de 7 demonios. Por eso servía a Jesús con devoción. Por eso estaba agradecida con Él. Amado, ¿por qué? Porque Cristo la había hecho libre. Ahora, había otra María, la mamá de Jacobo y de... ¿Cómo se llamaba el otro? José. Y luego aquí hay una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo.
Probablemente se refiere a lo que dice Marcos capítulo 15, 40, a Salomé, una mujer llamada Salomé que era una seguidora de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 14. Esa mujer que no es nombrada aquí, Marcos la describe como Salomé. Ahora, aquí es interesante, porque aquí vemos el ministerio. Yo veo aquí, en estas mujeres sirviendo a Jesús, veo el principio del ministerio de las mujeres, el diaconado femenino de la iglesia cristiana. Así que el que diga que no existe el ministerio de mujeres, que se vaya a bañar, y 7 veces como Naamán. Porque fueron mujeres. Inclusive, pónganse a pensar, fueron las mujeres que se estuvieron más en la cruz y que fueron las primeras que fueron a la crucifixión, a la tumba. ¿Dónde estaban los varones que dicen, es que este es para hombres el ministerio? ¿Dónde estaban los cobardes? Allá escondidos. Yo creo que las mujeres llevan a aplaudir, pero está bien, mujeres, ustedes pueden. ¿O quieren que les diga a ver si agarran la onda esta vez? No, mejor ya se durmieron, mejor les sigo. Mire, los hombres somos bien inteligentes. Mire, no se nos va una. Yo digo, estos hombres son valientes como los David que tenemos hoy en día. Hasta la abuela cambió, amén, aleluya. Pero aquí yo veo el ministerio de las mujeres que se van a apuntar para el retiro. Gloria al Señor. Así que ya se comprometió con ese grito, ¿eh? Dice, no, usted no sabe quién soy, quién fue el que gritó, pero Dios sí sabe. Así que, qué interesante es escudriñar la palabra a lo que está pasando en los últimos momentos de Cristo Jesús. Esto me lleva al último punto. Y es su tumba asegurada. Una vez que Cristo muere, van y aseguran la tumba. Mire lo que pasa aquí, el versículo 57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Quiero que entiendan esto, es la primera vez que se le nombra o se le reconoce a él como discípulo. No dice apóstol, dice discípulo. Un discípulo es un alumno, un aprendiz de Jesús. Una cosa es ser apóstol, discípulo, otra es ser discípulo cristiano. Todos aquí somos discípulos de Cristo. Y algunos que se nombran apóstoles, pero es punto de aparte. Se quedaron cruzados, pero ahí va. Miren el 57, 58. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Él había preparado ya algo para su tumba. O sea, es como ir a Greenwood y comprar tu terreno. Él ya lo había hecho. ¿Okay? Pero no sabía para quién era. Para Jesús. Mire, amados, en todo la historia, yo veo a Jesús que estrena lo nuevo, lo principal se le da. Si no, fíjese del asno que lo cargó en la entrada triunfal. El perfume que se le fue entregado cuando ungieron sus pies. Amados, aquí veo una experiencia con Jesús donde el hombre no tuvo ni para comprar un sepulcro o una tumba, sin embargo, estrena. Nos tocó, fue un momento impactante en Israel ver la tumba de Cristo Jesús. Y está hecha de piedras. Y no había la tecnología ni la herramienta que hay ahorita, pero imagínate cuánto se tardan para abrir una piedra y hacerle con martillo y cincel. Vamos a escarbarle aquí. Y la estaban preparando para Jesús, sin saber que era para él el que la estaba haciendo. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba ahí. Y la otra María, sentada frente al sepulcro. Fíjese el ministerio de las mujeres otra vez. Ay, ay, ay. Ahora sí se pusieron trucha. Ay, hermanas. Aleluyita. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor,
nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño, ahorita voy a explicar esto, mire, el último engaño será peor que el primer día. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ahorita lo explico. Pilato le dijo, un guardia tenéis a ir a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Aquí dice la Biblia en el versículo 57 que cuando llegó la noche, avanzada la tarde, antes de la puesta del sol, cuando comenzaba el sábado, inclusive es algo interesante para los judíos, por eso quiero que entiendan el contexto. Para los judíos, cuando ellos guardan el sábado, no empiezan el sábado en la mañana, empiezan el viernes después de las 6. Y el viernes después de las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde. Para ellos eso es el sábado. No hace nada. Inclusive me acuerdo que nos tocó el sábado ya, ¿recuerdan? Y nos dieron la comida del viernes porque no trabajan. Y yo dije, ¿cómo nos van a dar lo mismo? Sí, porque no trabajan. Le digo, ¿y para qué nos cobraron? Porque usted sabe que no se me va una. O sea, si saben que no trabajo los sábados y no van a hacer comida fresca, ¿para qué nos cobran el sábado? ¿Nos hubieran dado un descuento de un día? Y además, pues no habíamos, el hermano pagar me dijo, pues no había pensado en eso. Pues hermano, por eso necesita un teólogo aquí con usted. Digo, porque si no trabajan, porque empezaron desde el viernes y el sábado comimos todo lo recalentado del viernes, ¿te acuerdas? Dije, yo miramos la comida, no se me antoja. Pero la excusa es que no trabajan hasta después de las 6 del sábado. Por eso habla del día siguiente, era el sábado. Amados, en la tarde del viernes Cristo estaba crucificado, lo llevan, pero amados, entonces antes de que se pone el sol, ellos van y hablan con Pilato. Entre los judíos se consideraba algo horrible que el cadáver de un amigo o paisano permaneciera sin sepultar. Por eso no podían dejar a Jesús aquí. Se presenta a José como el discípulo por primera vez de Jesús. Y parece que era por primera vez que se le está presentando a José. Amados, mire, era rico este hombre. Hay cristianos ricos, no se hagan los indios, que pueden comprar tumbas y pueden ayudar mucho en el reino, no se hagan. Pero se necesitaba, mire, valor, coraje, podríamos decir, para presentarte ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y José se armó de ese valor, lo hizo y su petición le fue concedida. No había tiempo para tratar con el cuerpo, no había tiempo porque había dentro de la costumbre judía tomar el cuerpo, el cadáver, hacer algunos baños y ungirlo y todo lo demás. No había tiempo porque estaba por terminarse el viernes y el sábado estaba por empezar. Y el sábado no se hace nada, era un día sagrado. Lo único que hicieron, tomaron el cuerpo, lo envolvieron en lienzo limpio de lino, amado, y lo fueron a sepultar y cerraron la piedra. Ahora, los 4 evangelios relatan las honras fúnebres de Jesús. Solamente Mateo narra el establecimiento del guardia. Todos hablan de que Jesús fue sepultado, pero Mateo solamente habla del guardia. Fue el día siguiente, el sábado, que los principales sacerdotes saduceos y fariseos se acercaron a Pilato. Ahora Pilato, recuerden esto, no estaba muy contento porque él tenía coraje con ellos, porque en cierta manera lo arrinconaron para que Cristo fuera crucificado, porque lo estaban acusando y dice, él está contra Herodes, tú eres un aliado de Herodes, y si tú no haces nada con él, lo arrinconaron. Así que Pilato no estaba muy contento. Por eso cuando él les responde y les dice, allá ustedes ya tienen un guardia, hagan lo que ustedes saben hacer. O sea, como quien dice, el tono de voz de él era de molestia. Ya me tienen harto, ya me hicieron caer. ¿Por qué cree que fue y se lavó las manos? Porque soy limpio, inocente de la sangre de este hombre. Porque aún Pilato sabía que Jesús no había hecho nada. Pero cuando les dio a escoger entre Barrabás y Jesús, ¿qué escogió la gente? Escogió a Barrabás
¿Por qué? Porque los mismos fariseos y escribas anduvieron entre la multitud diciendo: escojan a Barrabás. Porque fue en el momento que fue distraído. ¿Cómo fue distraído Pilato? Cuando la mujer de él le mandó decir: no tengas nada que ver con ese hombre. Y mientras él se entretiene hablando y viendo qué es lo que le estaban diciendo, estos se movieron con la multitud. Cuando de él pregunte: ¿a quién entrego? Ustedes escogen a Barrabás. Y no le quedó otra. Esa cruz donde Cristo fue, le tocaba a Barrabás. Esa cruz donde Cristo fue, le tocaba a cada uno de los que estamos aquí. Esa era la cruz que Cristo tomó por amor a nosotros. Ahora, ya para terminar, cuando dice: hay que cuidar porque van a venir sus discípulos y van a robar el cuerpo, entonces lo que va a suceder, que el último engaño será peor que el primero. ¿A qué se refieren? Bueno, el último error sería el creer que Cristo resucitó. ¿Cuál sería el primer error? Creer que Cristo era el Mesías. Ellos no creían que Cristo era el Mesías. Él vino como el Mesías y no lo aceptaron. Por eso dice: el último error sería peor que el primero. ¿Cuál sería el primero? Que Cristo se presentó como el Mesías y la gente lo tenía como el Mesías. Y el creer en él como Mesías, amado, era creer que ya era el tiempo del cumplimiento, que Dios envió a su Hijo. No podían creer en eso. Y dice: y tampoco podemos creer que Cristo resucitó. Así que si Él llega a resucitar o alguien se lo roba y dice que resucitó, este error va a ser peor que el primero. Por eso dijeron: ayúdanos a taparle aquí. Por eso no se pierda el otro miércoles. El otro miércoles voy a tratar estos aspectos de la resurrección, porque mucha gente cree: no, hay muchas teorías de la resurrección. No se puede negar la resurrección de Cristo. No se puede. Amados, me llama la atención y le voy a decir por qué. Ya voy a terminar. Porque tanto el gobierno y la institución religiosa se unieron para comprobar la resurrección. Fíjense lo que le estoy diciendo. El gobierno romano y la institución religiosa se unieron para comprobar la resurrección de Cristo Jesús. Todo esto era un plan de Dios, porque ahora sería imposible para alguien, amigo o enemigo, robar el cuerpo. Robar el cuerpo. Sin comprenderlo, los judíos y el gobierno romano habían unido sus fuerzas y lo único que estaban haciendo, estaban ayudando a comprobar la resurrección de Cristo Jesús, porque ellos se aseguraron que no iba a resucitar. Pilato estaba convencido que Cristo estaba muerto, porque cuando vieron también ahorita que leímos, los líderes religiosos, cuando estaba vivo, dijo que iba a resucitar. Quiere decir que ya estaban convencidos que estaba muerto. Ahora, imagínense, ¿dónde está el cuerpo? ¿Quién se llevó el cuerpo? ¿Quién sacó el cuerpo? Yo les voy a explicar la próxima semana que la resurrección de Cristo es real. Y su cuerpo no fue robado. Amados míos, déjenme decirles, aquí vemos que tanto la institución religiosa o los judíos y el gobierno romano se encargaron de poder sellar bien esa tumba para asegurar que Cristo no saliera de él. Pero Cristo no está ahí. Con más razón ayudaron a comprobar que Cristo resucitó. Y eso yo lo creo y decido creerlo. ¿Sabe por qué? Porque la gente sigue recobrando vida cuando viene a Cristo Jesús. Servimos a un Dios viviente, a un Dios poderoso, que es Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Aprendió algo este día? Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Véngase el otro miércoles y el siguiente, porque voy a terminar Mateo. Y vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Algo interesante. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo se aparecen los testigos que hay de la resurrección de Cristo? Póngase de pie. También aprendimos de dónde empezó el ministerio de las mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque en ellas nos enseñas estas verdades.
estos principios que podemos, Señor, entender, porque tú dejaste estas cosas para nosotros. Ahora, Dios, yo te pido que tu gracia, que tu espíritu haya penetrado, Señor, esta palabra en nosotros, y que estemos convencidos más que nunca del amor que tu Hijo tuvo hacia nosotros. Te amamos, Dios, porque tu Hijo nos amó y soportó el martirio de la cruz por amor a nosotros. Y sí, te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. A ti te damos toda la gloria, toda la